Hoy te voy a hablar de lo que realmente me hizo transformar como mi significado de vida. Yo creo que te va a ser muy útil, por sobre todo si sentís que hay una especie de vacío entre quién sos y lo que querés hacer. O también a veces sucede como que uno siente que está viviendo la vida en un piloto automático, ¿viste? Y se le está pasando. Y bueno, a veces carece de sentido. Y yo te quiero contar un poco desde mi historia lo que fue que me dio esa transformación de decir, ahora le encuentro un sentido, un propósito y tengo una dirección mucho más clara. Lo primero que me hizo transformar este significado fue hacer terapia transpersonal, por sobre todo, con Jorge exclusivamente, por si quieren contactarlo. Realmente eso me abrió la mente en muchas dimensiones. Fue algo totalmente muy grande para mí, porque más allá de todo lo que ya venía leyendo, yo ya para ese momento, fue hace como 6 años atrás, para ese momento yo ya leía sobre Carl Jung, entendía algunas cosas, pero este señor, a diferencia, lo que tenía era un conocimiento diferente, un conocimiento sobre trabajo interno, más orientado sobre Gurdjieff, más orientado sobre los sufis. Y para mí todo eso fue una revolución muy grande porque ellos tienen una cosa que es diferente. Ese tipo de herramientas, ese tipo de filosofía lo que te dice es que no estás despierto, que estás dormido, que no sos consciente de quién sos, sino que actúas totalmente por mecanicidad, que todo el tiempo estás creyendo que vos dirigís tu vida, pero en realidad tus acciones y tus reacciones mecánicas son lo que están como haciéndote ir hacia el próximo casillero. Y a mí me hizo un clic porque me di cuenta de realmente no estaba dirigiendo mi vida. Y es más, hasta el día de hoy sigo sintiéndome muy mecánico. Mecánico podríamos decir que es sentirse como en un piloto automático, que hace que se te escape el tiempo de las manos, ¿no? Cuando estás presente, como que el tiempo va más lento. Y en esa presencia, lo que pasa es que uno se siente mejor porque disfruta más del día. Aunque acá entramos, puedo llegar a entrar y desviarme por la categoría de que cuando no haces lo que te gusta, también el tiempo se te pasa más rápido y al final se diluye. Por eso mismo, hoy vamos a hablar de lo que siento que transformó mi vida. Bueno, hacer terapia, recomiendo al 100%, leer libros, pero sobre todo fue la comprensión de darme cuenta de que no soy solamente una persona, de que soy varias personas, de que tengo una persona que piensa, una persona que siente, una persona que habla, una persona que escucha. Pero hay una persona que puede ser más real dentro de mí mismo y es esa persona que observa. Esa persona que observa, que todos tenemos ese yo observador, pasa que bueno, hay que irlo como desarrollando, ¿no? Es esa persona que puede realmente empezar a dirigir la vida. Cuando vos desarrollás tu yo observador, podés empezar a desarrollar lo que en los términos de Gurdjieff se le llama el mayordomo delegado, lo cual es empezar a dominar y delegar realmente a tus yoes, ¿no? A tu séquito de yoes. ¿Cuándo utilizar al yo que tiene que ser más líder? ¿Cuándo utilizar al yo que tiene que ser más humilde? ¿Cuándo utilizar al yo que tiene que ser más creativo? Y de esta manera ir creando una especie de sistema auténtico, ¿no? De un sistema que vaya acorde a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus ideales, a tus valores. Y de esa forma te va como decantando una especie de filosofía de vida que empieza a ser como guía, ¿no? Como guía a ese yo observador. Porque el yo observador, cuando lo empezás a utilizar, te empieza a decir cuándo estás negativo, cuándo estás actuando de forma mecánica. Y acá también quiero que veas que el yo observador es muy necesario porque cuando entramos en un estado de negatividad, es un estado en donde empezamos de nuevo a carecer de significado. Porque la negatividad lo único que hace es lastrarnos nuestra energía creativa, nuestra energía expansiva, nuestra energía de realmente poder ser quienes queremos ser. Todo eso te lo saca la energía negativa. ¿Y qué pasa? La energía negativa, ¿de dónde nace? De las mecanicidades. Las mecanicidades de reaccionar mal, de decir algo que hiere, de decir algo que no querías decir y lo dijiste igual. Por eso, lo que transforma una vida, desde mi opinión, es el autoconocimiento. Conocerse uno mismo,
empezar a observar y a estudiarse cómo uno piensa, cómo uno siente, en qué momentos uno entra en esa disposición más negativa, es el primer paso para realmente encontrar el significado de la vida. Porque en la conciencia de sí, en darse cuenta sobre cómo funciona uno mismo, ahí empieza como una carrera hacia una libertad interior. Una libertad interior que te permite, por supuesto, expresarte de una manera más auténtica, crear algo que vaya acorde con quien querés ser y no sigas la misma corriente que todo el mundo. Porque lo que pasa es que esto sucede de forma mecánica. Nosotros solemos caer dormidos, ¿no? Como en una hipnosis, un sueño que por lo general todos tenemos en el día a día. En un momento siempre estamos dormidos durante el día. A veces tenemos unos chispazos de sentirnos más presentes, más despiertos, más activos, con mejor energía. Pero por lo general cuando estamos todos en esta rutina de ir a buscar el mango, ¿no? De ir a ganarse la plata, de trabajar a veces de lo que no nos gusta, a veces de, no sé, estar siempre rodeado de las mismas personas, genera esa especie de hipnosis de sueño que uno suele caer dormido. Es más, a veces te dan ganas de caer dormido, porque no querés estar más como activo mentalmente o emocionalmente, o a nivel de ser consciente, ¿no? De lo que estás haciendo. Y decís, bueno, me dejo dormir un rato. A veces te dejas dormir a propósito y otras veces vivimos dormidos. Y es así. La sociedad está dormida. Y esto es algo que quizás choca un poco, pero es real. Y esto es algo que pasa a nivel global, a nivel líderes mundiales. Si no estuviéramos dormidos, no estaríamos yendo hacia la destrucción. Estaríamos yendo hacia la creación, hacia algo mucho más grande, más noble, que tenga mucho mejor significado para la vida de los seres humanos. Por eso el autoconocimiento es como el primer paso hacia realmente querer desbloquear el potencial en uno, y ese potencial se transmite al hecho de ser más consciente de quién sos. Ser más consciente de qué cosas te atan, ser más consciente de qué cosas te liberan, ser más consciente de tu propio dominio. Y todo esto, wow, obviamente, esto empieza a dar significado. Empezar a encontrar lecturas que contribuyan a ese significado también es muy importante. Y realmente ahí es como que, en mi caso arrancó como una búsqueda, lo que le llama Gurdjieff, ¿no? Los buscadores de la verdad. Como a esa verdad de qué estoy haciendo acá, ¿no? Hay una frase muy buena que es, ¿dónde voy a estar cuando, cuando ya no esté? Bueno, suena raro y difícil de explicar también, no me quiero enredar, pero ¿qué estamos haciendo, ¿no? Acá, más allá de, y esto no da la oportunidad de decir, no quiero trabajar más o no quiero conseguir más resultados, sino todo lo contrario. Es mientras estamos buscando resultados, mientras estamos creando lo que nos apasiona a nivel externo, también estamos trabajando en nuestro mundo interior. Mientras estamos actuando, estamos observando qué es lo que está pasando por dentro, qué es lo que nos saca de ese eje, ¿no? De ese recuerdo de sí mismo. Y ahí, bueno, arranca esto de encontrar el significado y al mismo tiempo arranca el tema de salir del vacío. Salir del vacío. Porque ¿qué pasa? ¿Qué te da el vacío? La incertidumbre. En cambio, cuando el camino se trata de conocerse más a sí mismo, Sócrates lo decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ya estaba en el templo de Delfos el símbolo o las palabras en griego de conócete a ti mismo. Entonces ahí quizás que arranca el viaje, porque vos mientras más te vas conociendo a vos, desde esa observación de qué te hace bien, de qué te hace mal, qué te hace reaccionar, entonces tenés cada vez más libertad, y esa libertad claramente se traduce en tener una vida más plena, una vida con más significado, que también está alineado con el hecho del profesionalismo, ¿no? O sea, lo profesional tiene que ser acorde a lo que uno quiere, porque si no, también a veces caemos como en un poco de frustración, porque hacer lo que no nos gusta no nos termina de, de llenar. Y acá pasa algo que quizás es una creencia limitante. Muchas personas creen que no pueden dedicarse a eso que tienen ganas de dedicarse. Y yo creo que eso es una creencia limitante. Todos pueden lograr acercarse y vivir de lo que aman.
si están interesados, si realmente les interesa. Y si no, la vida los va a poner en su lugar correcto. O sea, si ven que no tienen la fuerza o la energía para cambiar de trabajo, no pasa nada, está bien. También hay que aceptar lo que uno está viviendo y después también empezar a liberarse de forma interior, empezar a resolver esas consignas de significado a nivel experiencia de vida, y la vida también te va a ir dando, retribuyendo con cosas lindas para que puedas vivir más libre, más allá de que tengas que ir a trabajar a la oficina o sea lo que sea que hagas, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, soy cocinero. Yo soy chef hace ya muchos años. Hoy en día estamos a cargo de un restaurante con nuestra marca 369 Freestyle Food. Estoy en Andorra, aunque soy argentino. Y bueno, yo he tenido también esta transición de como, por ejemplo, encontrarme muy encerrado, ¿no? En una cocina, siempre con cocineros, esto de la sinergia del despacho, que es una locura. Y a mí cuando me cayó esta ficha del autoconocimiento, es como que me dio una libertad interior. Hoy en día ya, bueno, quizás desarrollé una expresión o una visión para poder expresarla con errores o con cosas copadas, pero al final expreso mi mensaje libremente. Pero lo que me hizo el clic fue empezar a conocerme a mí mismo, empezar a desarrollarme desde realmente quién soy, quién quiero ser, darme cuenta que yo soy la esencia, no soy la personalidad, sino que la personalidad más bien es la expresión de mi esencia, que a veces está alineada y otras veces no. A veces puedo expresarme más naturalmente desde quién soy verdaderamente y otras veces actúan las mecanicidades como cualquier ser humano y actuamos desde la falsa personalidad. Pero lo que me liberó o me hizo sentir más vivo fue el momento donde dije, wow, puedo observar cómo pienso, puedo observar cómo siento, puedo darme cuenta de que cuando me pongo de mal humor o me fastidio, hay una conexión, pero siempre la responsabilidad está en mí. Y hacerme cargo me saca del modo de víctima. Y salir del modo de víctima te hace responsable. Y ser responsable es responder con habilidad ante las situaciones que van apareciendo. Porque muchas cosas en la vida directamente no las elegimos, simplemente aparecen. Pero aparecen porque tenemos algo en qué trabajar. Y ese trabajo es lo que hace que crezcamos, que sigamos creciendo, tanto internamente como a nivel exterior. Porque la vida es una experiencia que hay que vivir, que hay que trascender y que no sabemos qué va a haber más allá. Hay que intentar llegar al final lo más limpios posibles, sin tanto enojo, sin tantas emociones negativas, sino llegar en otro nivel del ser. Porque otro nivel del ser es lo que nos da la oportunidad de realmente vivir una vida mejor. Gurdjieff dice, tu nivel del ser atrae tu vida. Entonces, ya desde que uno empieza a reconocer el significado de esa frase, se empieza a dar cuenta de que más allá de querer buscar los logros, también a veces buscar crecer internamente hace que lo demás llegue por correspondencia. Y eso es algo que yo lo he vivido, lo vivo, y lo digo con total humildad, porque a mí la posibilidad hoy en día de tener el restaurante en marcha y todo esto me ha llegado por correspondencia, si bien obviamente que hay personas que me han ayudado, me lo han prestado, lo que sea. Las cosas buenas suceden cuando uno empieza como a obrar desde el bien. Obrar desde el bien tiene que ver también con el hecho de ser considerado con los demás. No tanto considerarse siempre uno, sino que más bien empezar a considerar a los demás, empezar a ayudar a los demás. Mientras más ayudes a los demás, mejor te va a ir. Y lo mismo funciona en los negocios. Si querés diseñar un negocio de vida, por ejemplo, un negocio a través de vos mismo, tenés que empezar a pensar con las habilidades que vos tenés, cómo puedes ayudar a los demás. A veces puede ser cocinando, otras veces puede ser ordenando, otras veces puede ser produciendo, pero al final cuando vos puedas encontrar algo para solucionarle la vida al resto, sea interior o exterior, entonces vos también escalás a nivel interno y a nivel externo. Así que bien, esto es un poco lo que a mí me ha ayudado a cambiar como mi visión de la vida, a encontrarle un significado y a salir del vacío. Porque, no la voy a hacer mucho más larga, pero vamos a entrar un poquito en detalle también personal para si alguien llegó hasta este momento, déjenmelo en los comentarios y dígame qué le parece este tipo de charlas, si quieren que sigamos haciendo más charlas como estas. Y yo tuve un vacío existencial muy fuerte porque tuve la pérdida de 2 amigos a los 18 años y eso para mí fue un choque muy grande. Yo estaba en el coche donde manejaban
y fui el único sobreviviente. Y eso es algo muy duro y no es para dar pena, ni mucho menos, sino que fue algo que tuve que atravesar y me generó mucho dolor. Imagínate, ¿no? Con Dios yo sentía que estaba, pero enojadísimo. Y de repente después me puse a leer sobre espiritualidad, sobre Carl Jung. Siempre tuve como una espiritualidad, pero muy llevada también a mantenerme trabajando, a mantenerme estudiando, no a tirarme solamente a meditar y ya está, sino como complemento de mi personalidad. Y en un momento, bueno, ya empecé a hacer terapia, empecé a trabajar en mí, me empecé a conocer más a mí mismo y claro, todo eso es como que al final todo tiene un significado. Obviamente, no hay una explicación. La vida en sí mismo no tiene una explicación, es una experiencia. Y esto que me pasó a mí me dejó en un vacío, pero el autoconocimiento fue lo que me salvó. Y me salvó a mí y me salvó también a... Yo creo que me salvó también a nivel de conciencia, a nivel de, hasta te diría como de objetivos de vida, porque pasó a ser que no es que lo principal para mí es hacer, por ejemplo, un negocio, si bien me encanta la idea, ¿no? Sino que ahora lo principal para mí es volverme más consciente de mí mismo, porque volverme más consciente de mí mismo me pone, me afila como para realmente diseñar el negocio. Diseñar el negocio en base a todo esto que fuimos hablando. Diseñar el negocio para poder ayudarles a ustedes hablándoles sobre conciencia. Pero bueno, quería tirar como esto último para que sepan también que yo también atravesé ese dolor, ese vacío, siendo muy chico y realmente creo que cuando uno empieza como a observarse, empieza a ser responsable de sí mismo, empieza a recordarse en observarse, entonces empieza como a liberarse. Y la libertad interior lo que te da es dominio, dominio ante las reacciones. Y cuando no reaccionas mecánicamente, entonces no perdes energía. Así que si querés también preguntarte cómo ganar energía, te dejo uno de mis videos más antiguos por acá. Gracias. Suscríbete y dale like.